Imagina esto, todo el mundo mágico igualito, salvo por un detalle. Ron Weasley no tiene 6 hermanos. Es hijo único, nada de Fred y George, nada de Ginny, nada de Percy, nada de Bill y Charlie, solo Ron y sus papás, Arthur y Molly, en la madriguera. En el canon conocemos a Ron como el sexto de 7 hijos, criado en una casa caótica, pobre pero cálida, donde casi todo es heredado y casi nunca es el centro de atención. Esa sensación de ser uno más del montón define muchísimo de su carácter y de sus inseguridades. Si borramos a los hermanos de la ecuación, la infancia de Ron cambia por completo. La madriguera se vuelve más silenciosa, menos desordenada, con más atención disponible para él. Arthur y Molly, que ya son padres muy cariñosos, ahora concentran todo eso en un solo hijo. Y eso tiene consecuencias profundas. Primera consecuencia, la autoestima de Ron. En los libros, Ron se siente constantemente a la sombra de los demás. De Bill el exitoso, de Charlie el aventurero, de Percy el aplicado, de Fred y George los carismáticos, de Ginny la talentosa. Como hijo único, esa comparación interna simplemente no existe. Visualiza a un Ron que no tiene trofeos de hermanos mayores colgando en la pared, ni historias épicas que escuchar en la cena sobre dragones o prefectos ejemplares. Lo que él haga es el estándar de la familia. Eso no significa que sea arrogante, pero sí que llega a Hogwarts con una base emocional mucho más estable. En el expreso de Hogwarts, cuando conoce a Harry, la dinámica cambia sutilmente. En el canon, Ron está medio avergonzado de su pobreza y de ser el último Weasley. Aquí sigue siendo pobre, pero no tiene la presión del legado familiar. Puede hablar más desde la curiosidad y menos desde la comparación. Eso impacta su reacción al descubrir quién es Harry. En los libros, Ron está impresionado, sí, pero también siente un poco de envidia silenciosa. Como hijo único, sigue admirando a Harry, pero no hay esa acumulación de todos mis hermanos lo conocían de historias, yo soy el último en llegar. Hay menos resentimiento latente. Consecuencia inevitable número 2, la relación con Hermione. En el canon, Ron usa mucho el humor y la burla ligera, muy al estilo de Fred y George. Esa forma de relacionarse viene de haber crecido rodeado de hermanos que se molestan todo el tiempo. Sin ellos, su estilo social es distinto, menos bromista de manada, más torpe directo. Eso significa que las peleas con Hermione seguirían existiendo, porque sus personalidades chocan, pero serían menos crueles y menos influenciadas por el sarcasmo de los gemelos. Tal vez discuten por tareas, por reglas, por datos y ratas, pero el tono es un poco menos hiriente. Menos comentarios diseñados para hacer reír a un público imaginario. Tercera consecuencia, el rol de Ron en la amistad con Harry. Sin hermanos mayores que ya han pasado por Hogwarts, Ron no tiene esa sensación de yo soy el que explica todo. En el canon, él es la guía de Harry al mundo mágico, pero también carga con la idea de que nunca será tan especial como sus hermanos. Aquí es el único Weasley en Hogwarts. Eso lo coloca en una posición curiosa. Por un lado, tiene más presión de representar bien a su familia. Por otro, no siente que compite con nadie dentro de su casa. Puede abrazar más libremente el papel de mejor amigo del niño que vivió, sin ese veneno interno de otra vez soy el segundo lugar. Su lealtad se vuelve más segura, menos celosa. Ahora, pensemos en la casa Weasley. Sin 7 hijos, la economía mejora un poco, pero no se vuelve lujosa. Siguen siendo una familia de clase trabajadora mágica. Sin embargo, es muy probable que Ron tenga menos cosas rotas, menos túnicas remendadas, quizá una varita nueva. Desde el principio, comprada solo para él. Eso cambia su percepción de sí mismo. Tener su propia varita, su propia escoba decente, algún regalo más significativo en Navidad, todo eso refuerza la idea de que vale la pena por sí mismo, no como el siguiente en la fila. Y un Ron con más seguridad desde primero es un Ron que se atreve a brillar antes. Aquí viene una mini revelación. Sin hermanos, Ron pierde también algo muy importante. Pierde modelos a seguir y redes de apoyo internas. En el canon, cuando las cosas se ponen feas, siempre hay un hermano que ya ha vivido algo similar o que puede dar contexto. Como hijo único, Ron llega a Hogwarts mucho más virgen de experiencias sociales. Eso significa que comete más errores propios. Se equivoca sin tener el ejemplo de Percy sobre cómo ser prefecto o de Fred George sobre cómo romper reglas sin morir en el intento. Aprende más lento, pero también de forma más personal. Cada triunfo y cada fracaso pesan más, porque no hay historias de hermanos que amortiguen el impacto. Ahora, entremos a las grandes tramas. Cámara de los secretos. Ginny no existe. Eso es un cambio brutal.
Sin Ginny, el diario de Tom Riddle, no entra a la familia Weasley de la misma forma. Lucius Malfoy no puede deslizar el diario en el caldero de una niña Weasley en Flourish and Bloods, porque no hay niña Weasley. ¿Qué hace entonces Lucius? Podría intentar otra víctima, tal vez alguna otra familia sangre sucia, tal vez alguien cercano a Arthur, pero la conexión personal con los Weasley se diluye. Es muy posible que el diario termine en manos de otro estudiante, y la cámara se abra igual, pero con una dinámica distinta. Ron, en este escenario, no tiene una hermana en peligro. Eso cambia la motivación del trío. En el canon, salvar a Ginny es un motor emocional enorme. Aquí Harry y Ron siguen queriendo detener los ataques, pero la urgencia personal de Ron baja, su valentía se vuelve más general, menos familiar, y eso puede afectar la profundidad de su vínculo con Hogwarts como hogar que hay que proteger. Siguiente gran punto: Fred y George. Sin ellos, Hogwarts es un lugar mucho más serio. No hay lluvia de pelotas de nieve encantadas, no hay productos de broma avanzados, no hay ese humor que también sostiene emocionalmente a Ron y a muchos estudiantes. Ron crece sin esos referentes de irreverencia. Eso lo hace, paradójicamente, un poco más parecido a Percy, pero sin volverse tan rígido. Es un Ron que respeta más las reglas al inicio, porque no tiene hermanos que le muestren que romperlas puede ser divertido y hasta heroico. La transición de niño que sigue normas a adolescente que las rompe por una causa justa es más lenta. Y ahora viene otra consecuencia: la guerra. Sin Bill no hay ese vínculo directo con Gringotts y la maldición de dragones. Sin Charlie no hay conexión con dragones en Rumania. Sin Fred y George no existe sortilegios Weasley como refugio y símbolo de resistencia en el Callejón Diagon durante el régimen de Voldemort. Eso significa que el foco de la resistencia se concentra aún más en la Orden del Fénix original y en Hogwarts, menos puntos de luz dispersos. Y Ron, como único heredero Weasley, se vuelve todavía más valioso emocionalmente para Arthur y Molly. Ellos tendrían muchas más dudas sobre dejarlo ir en misiones peligrosas con Harry. Aquí aparece una tensión fuerte, un Ron más seguro de sí mismo, pero con padres mucho más protectores, porque es su único hijo. La decisión de irse a buscar Horrocruxes con Harry y Hermione se vuelve un conflicto familiar mucho más intenso. No es uno más de mis hijos en peligro, es todo mi legado en la línea. Eso nos lleva a la famosa pelea de las Reliquias de la Muerte. En el canon, Ron explota por una mezcla de miedo, celos y la sensación de ser siempre el segundo. En este universo sin hermanos, los celos específicos hacia Harry cambian de sabor. Ya no se apoyan tanto en todos prefieren a mis hermanos y ahora también a Harry. Pero sigue habiendo algo. Harry es el elegido, el centro de la profecía, y Ron es el amigo. Esa comparación todavía duele. La diferencia es que con una infancia de hijo único más contenido y más validado, es posible que Ron tenga un poco más de herramientas emocionales para manejar esa envidia. La pelea podría ser menos violenta o incluso no llegar al abandono. Y aquí viene el giro final, el que casi nadie piensa pero es muy lógico. El papel de Ron como puente emocional entre Harry y una familia funcional se vuelve todavía más fuerte. En el canon, Harry se integra a un caos de hermanos y encuentra en Ginny un amor, en Fred y George una especie de primos mayores. Si Ron es hijo único, Harry no gana una familia numerosa, gana algo distinto, un lugar muy definido dentro de una familia pequeña que lo adopta casi como segundo hijo. Molly, que ya lo trata como tal, se aferra aún más a él. Arthur también. Harry se convierte en el hermano que Ron nunca tuvo, y esa palabra hermano pesa muchísimo más. Eso hace que cualquier traición o conflicto entre ellos sea todavía más doloroso, pero también que la reconciliación sea más profunda. La historia deja de ser Harry encuentra una familia enorme, y se vuelve Harry y Ron construyen casi desde cero una pequeña familia escogida dentro de la casa Weasley. En resumen, un Ron hijo único sería menos inseguro por comparación, más protegido, con menos humor heredado de gemelos caóticos, pero con una relación con Harry todavía más intensa y central. Perderíamos a personajes increíbles como Ginny o Fred y George, pero ganaríamos una amistad aún más dependiente y emocional entre estos dos. Y ahora te dejo con una pregunta: si cambiamos algo tan pequeño como el número de hermanos de Ron y el destino del mundo mágico ya se mueve así de fuerte, ¿qué pasaría en una línea de tiempo donde el cambio es todavía más radical? Como que Harry nunca hubiera ido a Hogwarts. Esa es otra historia completa.